buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de la medicina convencional, tradicional, pero también de la medicina natural, de la homeopatía, por ejemplo. ¿Se complementan? ¿Son alternativas? Todas las respuestas usted las encuentra en Calidad de Vida. La teoría de la homeopatía sostiene que los mismos síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona sana pueden ser curados con un remedio preparado con la misma sustancia tóxica. ¿La medicina y la homeopatía son compatibles? Te lo contamos hoy en Calidad de Vida. Y para hablar justamente de la medicina tradicional y de la natural y de la homeopatía hemos invitado a dos reconocidos profesionales. A mi lado está el doctor Bernardo Ferrando. Es médico, es homeópata, es creador de la medicina bioenergética del Uruguay, en base a las plantas y a las hierbas de nuestro país. Y a su lado el doctor Martín Villar, también médico, también homeópata, pero también ejerce, y él lo va a contar más adelante, la medicina convencional. Gracias a ambos, muy buenos días por estar. Inicialmente, doctor Bernardo Ferrando, el objetivo de la medicina natural, de la medicina convencional o tradicional, es el mismo, ¿no verdad? Claro. Es curar al enfermo, es sanarlo. Ahí está. Es ese, ¿no verdad? Sí. Quizás por caminos o vías diferentes. Ahí está, sí, sí. Cuando yo entré en Facultad de Medicina, yo tenía un gran profesor que nos decía: ustedes tienen que buscar todas las formas de curar posibles, no solo lo que le diga un laboratorio, sino ir buscando formas de curar que ustedes se hagan cargo de la salud de los pacientes y tengan recursos para la cura. Y en ese sentido fui siempre buscando formas alternativas de cura, como la acupuntura o la medicina homeopática, y fui desarrollando todo un camino en ese sentido, ¿no? La homeopatía es una medicina que se basa en el principio de la similitud, viejo principio de la medicina que de la época de Hipócrates. Hipócrates manejaba, Hipócrates era el padre de la medicina. Exacto. Nació en la isla de Kos en 460 a.C. y él fue el creador del aforismo similia similibus curentum, lo similar cura lo similar, ¿no? Después, Galeno fue el creador del principio de los contrarios. Contrarius contrarum curantum, es decir, cura por el contrario, que es el padre de la medicina que nos manejamos hoy en día. Ahí está. Y ahí, en estas pocas palabras y con estos ejemplos de Hipócrates y de Galeno, has definido la medicina natural y la medicina convencional. La tradicional, una va por la similitud y otra va por lo contrario. Ahí está, es decir, que eran las dos formas de curar que había antiguamente, ¿no? Que usaron estos grandes médicos. Y Hipócrates, la característica que tenía, que fue el creador del juramento hipocrático que usan los médicos. Exacto. Que eso es un rico, los principios hipocráticos son preciosos, se pueden encontrar en internet y buscarlos ahí. Sin duda. Y Hipócrates basaba mucho en la cura por cosas naturales, es decir, le daba importancia al cuerpo humano y que había que tocar lo menos posible, dejar que el organismo encontrara sus canales de curación, y usaba la respiración, usaba el ejercicio, usaba los alimentos, ¿no?, como formas de curar, y usaba plantas como forma de curar. Eso usaba Hipócrates. Galeno, que es más posterior Hipócrates es antes de Cristo, Galeno es posterior a Cristo, es el padre de la medicina de la farmacia, es decir, usaba fórmulas magistrales para tratar los órganos, digamos. Uno trataba, es decir, de ahí surge la medicina que conocemos hoy en día, es decir, uno va más a tratar a la enfermedad, ¿no?, y curar la enfermedad, que es muy importante y muy necesario, pero no solo la enfermedad, sino que hay un enfermo, un ser humano que está atrás. Y vamos a hablar de ese ser humano. Doctor Martín Villar, ¿usted cree en las dos medicinas igualmente efectivas? ¿En la convencional, en la tradicional, que solo apunta a los síntomas, a la enfermedad, o en la natural, como decía el doctor Ferrando, que apunta al ser humano en su integralidad? Y bueno, las medicinas, yo creo en las dos medicinas. En las dos. Y sin duda.
Lo que pasa que, bueno, cada cosa tiene su aplicación. La medicina cura ciertas enfermedades y hay otros problemas que no logra curarlos. Mi vuelco hacia el lado de la homeopatía, siendo médico, fue un poco ese. Yo veía que los enfermos, yo hacía emergencia y siempre veía la misma población, el mismo personaje que venía con el mismo síntoma cada tanto, que entonces le dábamos el remedio, pero después volvía a caer en la enfermedad. Entonces había algo que no estábamos curando como médicos. Entonces ahí me puse a estudiar un poco el lado de la homeopatía. La homeopatía tiene un término muy lindo que se llama lo que es digno de curar en cada paciente. Entonces a veces lo digno de curar es la enfermedad específica, pero otras veces de repente si uno empieza a hablar más con el paciente nos damos cuenta que de repente todos sus problemas empezaron desde el día que perdí el trabajo o que dejé con mi novia o el día que se me murió algún ser querido hace años. Entonces hay algún evento en la vida que desacomoda a la persona en cierto modo y a partir de ahí se van desarrollando un montón de síntomas que nosotros obviamente también tenemos en cuenta. La homeopatía también es sintomática. El tema es qué se hace con los síntomas. Sin duda. Pero los síntomas siempre están hablando del tipo de enfermedad o de la enfermedad que se trata. Doctor, dedujo que no son excluyentes de ninguna manera la medicina natural y la medicina convencional y la tradicional. ¿Son complementarias? Y sin duda que sí, pueden convivir juntas y obviamente hay de hecho conviven juntas. De hecho conviven juntas. Hay mucha gente que va al homeópata y también va al médico y no le dice al médico que va al homeópata, pero van tomando un poco de una pastillita, otro poco de homeopatía, pero sí. Es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Hay gente que va, la gran mayoría de la población, a los médicos tradicionales, ¿no verdad? Va a su cardiólogo, a su oncólogo, a su neurólogo, pero cuando de repente agotó algunas vías de sanación, apela a la homeopatía. Y claro que sí. Debería apelar a la homeopatía antes de ir al médico, porque es una medicina un poco más ecológica, digamos. Pero bueno, el hecho es que apelan a veces antes, a veces después. Pero yo pienso que pueden convivir perfectamente. Una persona que es hipertensa no va a dejar de tomar su pastilla para la presión, pero tiene muchas otras cosas para tratar y muchas razones por las cuales la presión a veces se le va más para arriba por estados anímicos o estados de ánimo. Entonces ahí la homeopatía o las medicinas derivadas de la homeopatía son muy efectivas en tratar más lo anímico y colaborar y complementar a la medicina convencional. Muy bien. Doctor Ferrando, cuando llega un paciente a su consultorio, ¿usted qué es lo primero que le pregunta? ¿La patología que tiene o, digamos, usted rastrea en la historia, un poco como decía el doctor Villar, si esa persona, por ejemplo, es hipertensa, pero sucede que hace un mes se separó o se divorció, o que tiempo antes tuvo un accidente muy serio o perdió su trabajo? ¿Usted también bucea, digamos, en las profundidades emocionales de ese ser humano? Eso es fundamental. Fundamental. Ahí está. Es decir, cuando viene una persona, bueno, primero hacemos el interrogatorio completo de la enfermedad, de los estudios que tiene realizado, de con qué médico se está tratando, porque es un complemento que buscamos al tratamiento que viene realizando con el cardiólogo, con el neumólogo o quien sea, ¿no? Es decir, y no son excluyentes, como decía el doctor Villar, sino que se complementa. Es un aporte que venimos a hacer con esto. No queremos decir que la persona deje de hacer los tratamientos que hace, para nada, al contrario, que siga haciendo y que aporte con esto. Y que yo siempre les digo, usted haga lo que le dice su médico tratante, ¿no? Y en la medida que el médico tratante le diga que vaya dejando remedios porque está mejor, irá dejando. Yo cuando viene una persona a atenderse conmigo le pregunto de la enfermedad y me interiorizo por su persona. Es decir, veo qué características tiene, cómo es su sufrimiento, cómo es su manera de vivir la vida, ¿no? Es decir, qué personalidad tiene, porque todos tenemos distintas personalidades y de acuerdo al tipo de personalidad será la manera en que esa persona sufre y de acuerdo a su historia biopatográfica, a su historia de vida, los hechos traumáticos que ha ido viviendo, es que la persona aprende a enfermarse o a sufrir de determinada manera. Entonces nos centramos en la personalidad, en las emociones, en su historia y después en su alimentación. Es muy importante para nosotros
cómo se alimenta, porque hay alimentos que enferman y hay alimentos que curan. Sin duda, hemos hecho muchísimos programas justamente sobre la alimentación por aquello de que somos lo que comemos. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir este tema, está interesantísimo este primer despegue que han hecho los doctores Ferrando y Villar sobre las características de la medicina tradicional y una medicina natural que va mucho más al interior, a lo emocional, a conocer profundamente a ese ser humano que tiene una patología X. Sobre el tratamiento hablamos en el segundo tramo. No alcanza con tener omega 3, hay que ser omega 3. La reconocida eficacia de Vipes en la prevención de múltiples enfermedades confirma su indiscutida preferencia. Avalado por el Ministerio de Salud Pública. Acompañe su dieta con Vipes, el omega 3 por excelencia. En Compañía, un espacio creado para brindar una excelente calidad de vida al adulto mayor, donde la naturaleza y la compañía están al servicio de nuestros residentes. En Compañía, 094 69 11 10, encompañía.com.uy. Editorial Aguilar presenta Calidad de Vida, el libro de Juan Carlos Polié. Una historia humana inspiradora, porque a vivir también se aprende. ¿Querés acelerar tu entrada al verano? Ultralipo Ultra Intensivo con resultados visibles en 4 y 6 semanas. Solo en Alicia Risotto. Te mereces lo mejor. 2-711-5007. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Estamos hablando esta mañana de las diferencias y las similitudes también entre la medicina tradicional y la medicina natural. Doctor Villar, finalizaba el primer tramo su colega, el doctor Bernardo Ferrando. Yo le preguntaba, ¿qué es lo primero que usted hace cuando llega un paciente a su clínica? Conocerlo. ¿El médico tradicional no lo hace? ¿Solo el médico se centra en los síntomas que tiene un hipertenso, un diabético, una persona con enfermedad de Alzheimer o con la patología que sea, doctor? Y bueno, el médico está buscando diagnosticar una enfermedad. Claro. Entonces está siempre focalizado, empezando en los síntomas. Nosotros nos interesa el diagnóstico de la enfermedad, pero nos interesa conocer a la persona en su totalidad, en quién asienta esta enfermedad, o por qué asienta esta enfermedad a veces, cuándo empezó esto, qué eventos en la vida, qué tipo de vida lleva esa persona. Muchas enfermedades, o la mayoría, están dentro de lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin duda. Son enfermedades que se generan en uno mismo por alguna razón. La mayoría de las razones de eso es un mal estilo de vida. Que son, doctor, usted sabe, y la teleaudiencia también, las más prevalentes. Que son las más prevalentes. En el mundo y aquí en el Uruguay, empezando por las cardiovasculares y siguiendo por los cánceres. Por eso. Entonces, porque eso es como que nosotros no vivimos de una forma muy natural, muy adecuada en lo que debería quizás ser. Por eso nos enfermamos tanto. Los animales que viven en la naturaleza, en el mundo natural, viven naturalmente, no se enferman, no son obesos, no andan arrastrándose. Nosotros vivimos una vida media loca en esta época y eso genera mucho estrés y un estilo de vida que estamos sobrealimentados, mal alimentados, y eso va generando trastornos, síntomas y enfermedades. Doctor Ferrando, en sintonía con lo que acaba de decir su colega, entonces, digamos, quienes viven a ritmo de vértigo y transforman todo esto en una patología, ¿están somatizando de alguna forma esos trastornos emocionales producto de esta vida tan acelerada que llevamos casi todos? Claro, de alguna manera, cuando quedamos atrapados en la personalidad, ¿no?